Federico, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio, ¿cómo está usted? Bienvenido Bien, de regreso. pues digo, ¿qué le digo, don Federico? Pues sí, la verdad es que sí, me fugué olímpicamente, irresponsablemente, porque además me la pasé sin conectarme mucho a nada, a pesar de que la tentación por los asuntos de Irán, Israel, sí me jalaba y sí estaba, pero casi nomás en eso estuve metido. ¿Tú cómo estás, Federico? Muy bien, esperando que se acabe el mundo todos los días de la semana. Y se está tardando, ¿no? Creo que se va a tardar, Se va. esperemos. Sí, esperemos. Oye, Federico, eh, hay temas que dentro de toda la vorágine y el torbellino de asuntos internacionales y nacionales fuertes y el fracking y no sé cuántas cosas, pero hay temas, por ejemplo, ¿cuál es tu lectura y cuál es tu posicionamiento respecto a esta resolución de la Suprema Corte en el tema de que pueda haber bloqueo de cuentas bancarias de personas sobre las cuales haya indicios suficientes, pero a fin de cuentas indicios de manejos relacionados con crimen organizado sin que sea necesaria una orden judicial ni nada por el estilo, sino entiendo que todo a decisión discrecional de la Secretaría de Hacienda o su unidad de inteligencia financiera? Federico. Específicamente de la unidad de inteligencia financiera, eso es una Uh-huh. cosa importante. La UIF se ha venido convirtiendo desde hace años en un ente técnico con mucha capacidad ejecutiva. Y eso es bueno, en términos generales es parte de la tendencia internacional contra los delitos que tienen que ver con lavado de dinero. Ojo, siempre hay abusos. Acuérdate, por ejemplo, la ciudadana albanese no tiene cuentas y no puede usar cuentas, ¿verdad? Porque está sancionada por Estados Unidos y por la Unión Europea a través de sus WIFs, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Exagero, pero es parte de una tendencia internacional. La WIF mexicana nunca había sido ni muy eficiente ni muy fuerte. La sociedad mexicana empezó a verla trabajar mejor a partir del año 2018 y empezamos a discutir con mucha más enjundia hace 7 años, pero ya venía de antes, si podía la UIF preventivamente bloquear cuentas. Y eventualmente llegamos a una reforma de la ley para asegurar que la UIF tenga que dar oportunidad de defensa a los que les bloquean sus cuentas preventivamente. Porque la otra opción era que la UIF le mande los datos a la fiscalía y la fiscalía haga algo con eso y la fiscalía vaya con un juez. Entonces, fíjate, en lugar de tener un actor, tienes 3 actores y las voluntades de la fiscalía, bueno, de la Fiscalía Federal y de los jueces, no podías confiar en ellos. Entonces, la idea era simplificar el asunto, poner un procedimiento administrativo en medio. Y si esto era o no suficientemente constitucional, eso es lo que discutió la Corte. Y la Corte dijo que sí, pero dividido, que todo el mundo decía que era una Corte del acordeón, ¿te acuerdas? Sí, claro. No, pues aquí hubo unas disonancias muy simpáticas, porque de los 9, 6 votaron diciendo sí es constitucional y 3 dijeron no, no estoy de acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué? Básicamente porque la bronca es qué cosa es el indicio suficiente. Y incluso el presidente de la Corte, que votó a favor, diciendo sí, sí es constitucional, señaló que hay que tener cuidado con qué cosa es el indicio suficiente. Yo tengo la idea de que de por sí el Poder Judicial, que acuérdate, no es nada más la Corte, sino todos los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, van a terminar utilizando los mismos criterios de indicio suficiente que ya han desarrollado, por ejemplo, para el procedimiento penal. Entonces, yo no me preocuparía tanto. Y termino con un detalle. Sí hay gente que está sumamente preocupada. Pero la verdad sea dicha es que la regla de que no podemos dejar a la UIF hacerlo y podemos detener a la UIF vía amparos, había provocado casos de escándalo. No los menciono ahorita, pero donde tienes evidentemente a personas involucradas en crimen organizado o en corruptelas gigantescas, que son los 2 delitos grandes, que podrían provocar este asunto, y les desbloqueaban las cuentas de inmediato.
Entonces, Federico, a ver, déjame ver. Sí, déjame ver si al menos el fraseo que usan quienes critican esta resolución, dicen, tú tienes, Federico, tu cuenta como abogado, tienes un trámite, un defendido, te deposita dinero por un pago de honorarios, y si hay una irregularidad a juicio de la UIF en esa transferencia, en ese momento te pueden directamente y sin mayor trámite bloquear tu cuenta, lo cual implica para empresas o para muchas personas, pues una especie de muerte mercantil, operativa y empresarial, porque te quedas sin poder hacer nada. ¿Es así de rápido y de directo como puede suceder? Sí, así es de rápido y directo, pero de manera inmediata también te van a dar un periodo de 5 días que es muy cortito, pero tú te vas a dar cuenta de inmediato por lo que acabas de decir, para que tú vayas a la Wi-Fi y le digas, oye, pero esto no es cierto. Ojo, no es que te las bloqueen y tú no sabes por qué, o sea, te dicen las razones. Y entonces viene un procedimiento administrativo en el cual puedes tú explicar las cosas. ¿Hay peligro de abusos? Sí, sí hay peligro de abusos, pero precisamente eso es lo que van a discutir los jueces de amparo, porque una vez que la UIF haga eso, y si yo no logro convencerlos en ese procedimiento administrativo, lo que voy a hacer es irme al amparo. Y en el amparo, el juez de distrito, el juez federal, va a revisar, a ver, ¿tenías indicios suficientes? ¿Esa persona está involucrada en terrorismo? Y ahí la UIF tiene que decir los elementos. Por cierto, ¿Lo cual se puede llevar semanas o meses? Sí, efectivamente, pero acuérdate que los jueces de amparo siguen teniendo la posibilidad de dictar una suspensión. Entonces, podrían ahí, vía la suspensión, desbloquear, tal vez, pero acuérdate que también para evitar que los peces gigantescos graves se escapen por ahí, restringimos la vía del amparo y la suspensión en eso, para evitar que los que están cargados de dinero mal habido se ganen las suspensiones y desbloqueen las cuentas. Entonces, sí, hay un riesgo. Tenemos que estar atentos a lo que está haciendo la UIF. Ahora, Federico, alegan un principio fundamental del derecho, la presunción de inocencia, que exige que para tomar una decisión de este tipo tenga que haber la probanza, que se pruebe fundadamente las acusaciones. Y aquí esa presunción de inocencia sería abatida en un instante. Por una presunción Espero más no grande. verme como tío panista, pero no, estoy repitiendo los argumentos. te estás viendo como un buen republicano. O sea, republicano de México, republicano de, no gringo. No, republicano ya de veras, o sea, que crees en la bueno. República de Juárez y de Ocampo. Okay, está bien. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero el problema, y fíjate qué bueno que menciona Juárez, porque hay un principio de defensa de la República y de la sociedad que está contrapesándose con ese derecho de presunción de inocencia todo el tiempo. Mira, hay un detalle. Vamos a ver, y tenemos que ver con mucha vigilancia cómo funciona en la UIF el asunto. Porque tú puedes decirle a la UIF, oye, yo no tengo nada que ver, estos son mis elementos, pero aparte tengo acreedores, hay que pensarlo bien en términos de obligaciones sociales. Tengo a mis trabajadores, tengo que pagarles. Y la UIF, en teoría, tendría que liberar los recursos necesarios para eso. ¿Me explico? Que no es un bloqueo completo. Pero eso otra vez queda en manos de la UIF, ese es el problema. Pero en un sistema democrático republicano siempre vas a tener la presunción de inocencia en este tipo de delitos. Acuérdate, es terrorismo y dinero de procedencia ilícita que está conectado con, por ejemplo, delincuencia organizada o corrupción. Son delitos que hacen muchísimo daño, entonces tienes que empoderar a quien está bloqueando, pero le tienes que decir cuáles son las reglas. No puedes causarle a terceros problemas, que serían, por ejemplo, los obreros del empresariado. Tenemos que ver cómo se comporta la UIF. Y ojo, por cierto, ahorita que lo voy pensando, la UIF no está, su titular, entre las personas que tienen que ser ratificadas legislativamente, si mal no me acuerdo. Y este poder que le estamos dando tal vez merece que tengamos a esa persona más vigilada, ¿no crees? ¿La UIF qué tipo de vigilancia o contrapeso o supervisión tiene que no sea la de la propia instancia de adscripción que es la Secretaría de Hacienda?
Mira, puedes perseguir al titular o a la titular de la UIF vía la Secretaría Anticorrupción, pero la vigilancia más fuerte van a ser los jueces de distrito vía amparo cuando tengas personas que se quejan de que la decisión de la UIF en ese procedimiento administrativo les viola las garantías. Y el argumento va a ser, no hay delito de terrorismo ni de dinero de procedencia ilícita, no son suficientes los indicios que hay. Y ahora, aquí el problema es que la revisión judicial ya le quitamos en la ley de amparo algunas de las facilidades que había para los grandes tiburones. Sí. Y ahí otra vez regresamos al asunto. ¿Qué tanto va a utilizar la UIF esto en contra de pequeños? No sabemos. Y yo creo que el Poder Judicial, específicamente la nueva Corte, está pendiente de esto. Mira, te doy una señal que viene de otro tema. En esta misma semana la Corte acaba de decidir que el Ayuntamiento de Hermosillo en un reglamento no puede tomar decisiones acerca de bienes inmuebles abandonados. ¿Sí? Hubo un conflicto que llegó a la Corte sobre ese asunto y la Corte dijo, no, esa materia la tiene que definir la legislatura del Estado. Ojo, nuestros municipios libres no son tan libres y eso es un problemón. Sí. Pero la Corte le dio la razón a la legislatura. Pero el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, dijo, lo malo es que nada más podemos discutir este problema que nos decían. La legislatura dice que es su facultad y el ayuntamiento se pasó de la raya. Pero este reglamento, y lo dijo Hugo Aguilar, este reglamento trae una serie de normas que afectan a los pobres que viven en situación vulnerable en Hermosillo. Lo malo es que como eso no lo impugnó nadie, entonces la Corte no puede meterse a eso. Importa que el presidente de la Corte haya hecho el comentario porque significa que la Corte sí se está dando cuenta que aparte de lo que estrictamente le ponen los litigantes en la cara de los ministros y ministras, por lo menos el presidente está diciendo hay otras cosas que tenemos que ver y que probablemente están haciendo más daño. Y la cosa clásica, regresando al tema, sería los pequeños empresarios, los ciudadanos de a pie, a los que la UIF de repente les puede imponer un procedimiento del que ni siquiera van a tener dinero para presentar un amparo y luego defenderse. Pero ahí lo que primero tiene que ocurrir es la vigilancia general de la ciudadanía para decir, oye, aquí esto está mal. Y la pregunta es, ¿la Corte va a decidirse ya finalmente a quitarse estas sogas que le amarran la mano de, oye, estoy viendo que aquí hay una violación constitucional horrible, pero como nadie la reclamó, entonces no la voy a discutir? Híjole, ahora ya para cerrar, y disculpa que te quite tanto tiempo, Federico, pero es que el tema es apasionante y puede ser muy difícil para para personas en lo individual, el poder sobrellevar esto, tener dinero para ir a litigar, para solicitar el recurso de amparo, para ir ante la UIF, en fin. Y claro, alguien puede decir, bueno, pues si te están acusando de una relación con asuntos delicados y turbios, pues en fin, pero no necesariamente puede ser así. Lo que te quiero preguntar, en la discusión pública se está colocando la bandera opositora de decir, este es un ataque a la propiedad privada y al Estado de Derecho. El tema del ataque a la propiedad privada, Federico. Mira, a mí me tranquiliza que esa sea la crítica, porque eso significa que tú tienes a la derecha, o como decían los antiguos, a la burguesía, defendiendo su propiedad y sus intereses financieros. Lo cual significa que los que tienen miedo de que les apliquen con rudeza estas nuevas normas que ya son constitucionales de acuerdo con la Corte, son los de arriba. Y fíjate, ahorita que lo voy pensando, tú y yo somos los que estamos discutiendo probablemente por primera vez este asunto de que capaz de que los otros chiquitos están en más peligro. Pero a ellos, si te fijas, no es una cuestión de propiedad, porque los que han dicho es que si me la congelan a mí se acaba mi pequeña empresa. A quien están defendiendo no es la propiedad, están defendiendo a sus empleados, están defendiendo su propio ingreso y su sobrevivencia. Y eso, cuando cambió la ley y cuando discutimos también la ley de amparo, se aclaró que esos no eran el objetivo. ¿Cuál es el problema, Julio? Que
la tentación administrativa en la UIF va a ser muy grande. Y hoy podríamos tener el bono democrático y la confianza política de que esta UIF no va a hacer abusos. Pero, ¿y después? Por eso te digo, titular de la UIF tendríamos que ponerle otros candados. Y tal vez deberíamos tener otras instancias. Mira, voy a decir una que todo el mundo se ríe cada vez que los mencionas, pero las comisiones de derechos humanos deberían tener algo que decir. Y, por cierto, la Corte acaba de firmar con todas las comisiones un convenio de colaboración. Habría que ir a decirles que uno de los campos de colaboración tendría que ser la protección de los pequeños ante potenciales abusos de la UIF. Y, por cierto, Luis, acuérdate, Luis, ya te dije Luis, por Está Luis bien, Navarro. Me Perdón, honra, Julio. Acordémonos que algunos de los estados de la federación también tienen equivalentes de la UIF dentro de su propia administración. Y tendríamos que discutir cómo están las reglas ahí adentro. Pero, por ejemplo, ahí tú tendrías que tener un equipo de perros vigilantes, de mastines que están vigilando y protegiendo derechos humanos, llamando la atención de los asuntos. Y acuérdate, comisiones de derechos humanos pueden litigar. Nunca lo hacen y nunca han usado esa facultad, pero ahí la tienen guardadita. Entonces ellos podrían ayudar en algo. Las defensorías tenemos que volverlas a discutir y darles más dientes. Y habría que decirle a Raquel Buenrostro que una corrupción gigantesca sería que la UIF termine persiguiendo a los pequeños y no a los grandes, que toda esta reforma fue para agarrar a los tiburones grandes. Si caen en la tentación de empezar a utilizar políticamente el asunto para perseguir, uno, o dos, justificar números atacando nada más a los chiquitos, la Secretaría Anticorrupción debería tener un procedimiento especial para ir y darle un calambre administrativo a la UIF. Claro. Hay que pensar esto, pero creo que estamos de acuerdo en que necesitamos, por principio de la seguridad de la sociedad y del Estado, darle más poderes a la UIF. Claro. Pero sí, es más complicado siempre de lo que parece. Federico, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Ya nada más cierro comentándote algunos comentarios que hay aquí. José Alfonso Torres Cabello dice, ese colega Federico Anaya lo veo un poco contrario a lo ordenado de los abogados. Sus libros se sostienen de milagro. Ja, ja, ja. Es broma, ¿eh? Que tus libros de allá, ¿eh? No, y mis dos gatos negros se encargan de recordarme eso todo el tiempo. Esa es una. Y otra, Antonio Murillo Rivas dice, algún día conocí a Federico y su colega Peña y los dos me convencieron de que el buen abogado es como ellos. Gracias, Federico. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir adelante mientras el mundo siga adelante. Ay. Ya se cortó aquí en la comunicación. Ah, no, ya estamos aquí. Mientras, gracias, Federico. Hasta en cuanto se acabe el mundo, aquí le seguimos, Federico. Gracias. En eso estamos. Bye. Bye. Hasta luego.